Entonces, para que ustedes entiendan la cantidad de años, o sea, es muy variable de 15.000 años, pero 1.000 años es una cifra gigante. Vamos todos muertos todos. Vamos a reencarnar en los sapitos del bofedal y vamos a volver a... Asimismo, otro tipo de amenazas que se pueden estar presentes en nuestros bofedales, sí, muy bien, y en nuestras praderas en general, son los burros. El burro en el sector de General Lago, sobre todo, para el sector de Encolacane, por ahí, de Humapalca, se ha visto que andan piños de más o menos 50, 60 individuos, se meten al bofedal, ¿y qué es lo que causan? Como se puede ver acá en la imagen, bueno, nos alcanza a ver también, pero aquí se ve la pata del burro que hace que se pisotee la vegetación. Entonces se pisotea y se va dañando la calidad de la vegetación. Al mismo tiempo, el burro cuando pastorea no hace el mismo tipo de poda que hace el alpaco o el llamo, sino que arranca desde la raíz. Entonces, al arrancar desde la raíz nos permite que haya una regeneración del alimento, de la vegetación, y además otra cosa que nos han dicho harto, o me han dicho harto en este último tiempo, es que la orina del burro es muy ácida. Entonces uno puede identificar al tiro en un bofedal, por ejemplo, si pasó el burro, si por ejemplo están las huellas marcadas, o asimismo si es que están por ejemplo unas zonas negras que son donde el burro han estado orinando, estos como baños comunitarios que tienen, entonces uno empieza a pillar áreas negras donde está todo quemado. Asimismo, otra especie que es exótica, que también son, que no son nativas, pero que igual se utiliza harto en la ganadería acá, sobre todo en el altiplano, son las ovejas, los rebaños de ovejas, que si bien los daños no son tan drásticos o tan reales, tan duros como los del burro, también se puede generar un daño si uno no tiene considerada la capacidad de carga de cuántas ovejas poner en una pradera específica. ¿A qué voy con esto? Acá, por ejemplo, tenemos el caso de que se están poniendo una cantidad grande, aproximadamente 50 en un sector, y acá tenemos el bofedal seco, entonces tenemos solo este espacio verde para que esta cantidad de ovejas pastoree acá. Entonces volvemos a lo mismo, el tipo de poda no es lo mismo que un camélido, no es lo mismo que una llama o un alpaco. Entonces puede ser que de aquí al próximo año en este sector donde está pasteando el cordero, si no se hace algún manejo específico, vaya a colapsar y vaya a empezar a ponerse café oscuro, de que está brotando ya la tierra desde abajo y la vegetación se empieza a secar y entonces se pierde vegetación también. Y ahí sí, agregar también la oveja, quizás una oveja con la pezuña, se llama pezuña, ¿ya? Se fijan que es distinto al del camello, que tiene un cojín. Cojín, ¿cierto? El caso de la oveja no, tiene una pezuña. Y una oveja, bueno, no es problema, dos quizás, pero como dice Sebastián, un grupo grande en una superficie más pequeña, compacta y va presionando y puede hacer a lo mejor que el bofedal baje, que se degrade, se compacte, cambie los flujos de agua. Y hay otra cosa que es importante también desde el punto de vista del manejo del bofedal con los animales, es que ustedes saben que las alpacas, le llaman, son un poco más selectivas. Por eso le llamo pesa mucho. ¿Cierto? Van comiendo por aquí, van comiendo por allá. Las ovejas van no. Van. ¿Ya? Y eso genera también una mayor presión en el bofedal, lo degrada un poco más y a los alpacos les cuesta más buscar dónde comer. Entonces tienen que tener cuidado y poner atención a lo que dice Sebastián, el manejo de las ovejas. El cordero es, como dice Daniel, sí, porque cuando no hay agua, cuando la champán está seco, quieren par, empiezan a hacerlo. Así es claro con el pie. Empiezan a estar pero la comida. cuando el agua pasa, La alpaca también la ellos no saca el saben, pato come tonto, pasto, cuando no saca saben. así, Sí, ¿verdad? es así. Rompe. Entonces ahí saben no tener idea. Bueno, y ya teniendo, bueno, y otra de las especies, otra de las amenazas de especies exóticas invasoras que no he incluido acá, pero que ustedes ya las conocen, para que tengan conocimiento, igual no está de más decirlo, es la presencia de trucha. En algunos sitios se introdujeron truchas. Las truchas, si bien están acotadas al agua, pueden llegar a colonizar ambientes donde hacen que, por ejemplo, otras especies de peces nativos como los carachis se extingan, y al mismo tiempo no permiten la regeneración de, por ejemplo, lo que estábamos viendo de los anfípodos, los bioindicadores, de los jampatus. Entonces
Tenemos que tener cuidado donde se va a introducir la trucha, porque si no tiene un método de control, se puede propagar cuenca abajo por los brazos del bofedal y al final nos genera un impacto también negativo, porque de hecho la feca de la trucha es súper ácida, entonces puede cambiar inclusive la calidad del agua. Entonces tenemos que tener considerado todas esas cosas al momento de la gente que ha pensado en introducir la trucha, porque se genera un impacto negativo también en los bofedales. Bueno, Pero es rica. pero es rica, de qué bueno es bueno. Bueno, seguimos. Ahora ya para esta la última parte vamos a hablar de algunos métodos de restauración y de mantención de praderas altoandinas. Todo parte, como se puede ver bien en esta imagen, a partir del requerimiento alimenticio que tenga cada especie. Esto es súper importante de que se tenga considerado, porque el requerimiento alimenticio por especie es lo que ¿qué nos dice? En este caso, cuánta vegetación necesita comer cada especie para poder satisfacer su necesidad alimenticia. Entonces, nosotros tenemos que considerar mucho, si en una pradera vamos a poner oveja, ya, la oveja va a consumir menos que el alpaco, por ejemplo, pero al mismo tiempo la oveja genera un daño adicional, como ya lo dijimos, por las pezuñas, por la forma en la que ramonea, entonces, la que pastorea. Entonces quizás optamos, en el caso de que también se tengan los animales, de poner en esa pradera alpaco. El alpaco consume medio más que la oveja, y en algunos casos más en General Lago, que hay algunas personas, propietarios, que todavía tienen vaca. Imagínense lo que consume la vaca, entonces también habría que reducir la cantidad de vacas en algunos casos, si es que alguno de los presentes también llega a considerarlo. Pero siempre considerar el recurso alimenticio, el requerimiento alimenticio, la cantidad de alimento que va a consumir el ganado, para así decidir cuánto ganado voy a poner en una superficie determinada. A partir de eso, existen diferentes métodos que seguramente ustedes ya los conocen todos, pero hoy día los vamos a recordar y después los vamos a ver en una actividad práctica, para que ustedes identifiquen, de acuerdo a la situación del bofedal, cuál sería lo más efectivo. Requiere el diagnóstico de la situación actual, como bien decía Felipe al comienzo, requiere el diagnóstico del propietario. O sea, aquí es muy importante que el propietario conozca su bofedal, conozca su pajonal, conozca su tolar, porque si hay como bien decía la señora Julia, si por ejemplo ahora apareció este bicho negrito que está envenenando quizás el ganado, ellos lo saben porque conoce su pajonal, conoce el tolar. Entonces es importante que ustedes conozcan bien el bofedal, porque si ven que en un sitio se le está secando, entonces ya podría utilizar este método. Si este sitio necesito volver a que florezca la vegetación, podría optar un CIRS, a un instrumento de fomento del Estado, para que me construyan un corral de exclusión, cosas así. Y esa es la idea, que lo vayamos viendo ahora. Existen métodos de restauración activa, que son con cambios inmediatos en el lugar, y otros que son más pasivos, que son con cambios paulatinos por el proceso en el lugar. Y muchos de estos, no por decirlos todos, incluyen todos los saberes tradicionales que ustedes ya tienen respecto a los sitios. Aquí tenemos el primero, porque uno de los más tradicionales es el pastoreo continuo. Acá, ¿qué es lo que hacemos? Se larga nomás el ganado, como bien decía don Filomeno, pero sabiendo en los sitios donde va a estar pastoreando en el día. Entonces, ¿qué pueden opinar de este sistema? Por ejemplo, ¿qué beneficios ven y qué desventajas pueden encontrar? Por ejemplo, acá viendo esta imagen, que el propietario largó los animales en la mañana, por decirle, y ahora están todos pasteando en diferentes lugares. ¿Qué podrían ver ustedes? ¿Ven algunas zonas más secas, por ejemplo, donde están pastoreando? Algunas zonas más oscuras también, donde si no se hace el manejo y solo se larga el ganado, estas partes van a colapsar y no van a lograr hacer todo el ciclo de regeneración de la vegetación. Entonces, es súper efectivo de utilizar, si uno tiene harto ganado, pero igual hay que considerar este concepto, la capacidad de carga. ¿Cuánto ganado por hectárea vamos a disponer? Si sabemos que son aquí, por ejemplo, no sé, 100 hectáreas y nosotros estamos largando 500 animales, más o menos está proporcional, entonces tenemos que determinar quizás algunos de estos sitios para poder, por ejemplo, pasar al siguiente, que podría ser un pastoreo alternado. ¿Cómo lo hacemos? Esto ya requiere estructura, requiere la implementación. Por eso les digo, existen las fuentes de financiamiento de los CIRS, por ejemplo, cuando el propietario, lo único problema es que son limitantes de repente por los papeles de tenencia de las propiedades, que esos son uno de los requisitos, pero existen estas fuentes de financiamiento. Entonces, ¿qué hacemos?
ponemos un pastoreo alternado. Ponemos un sector donde está el grueso de nuestro animal, donde está el grupo grande pastoreando, ponemos un cerco y a este lado, por ejemplo, ponemos hembras con cría, o ponemos quizás otro tipo de ganado que consuma menos vegetación, pero permitimos que este sector se recupere. Entonces quizás después de este lado, cuando este sector ya esté recuperado, vamos a ponerle más ganado a este sector y vamos a poner menos ganado en este sector, pero vamos a hacer pastoreo alternado. ¿Cómo lo consideramos? La estación del año. No va a ser lo mismo poner a pastorear un grupo grande ahora, octubre, noviembre, donde está todo más seco, que ponerlo, por ejemplo, a pastorear entre febrero y marzo, que va a haber mayor cantidad de agua, o en mayo, donde va a estar reverdeciendo un poco la vegetación. Entonces tenemos que considerar, como ya lo habíamos dicho, la estación del año, el tipo de ganado. Si vamos a poner, por ejemplo, acá un camello con cría, si vamos a poner corderos, pero siempre respetando la capacidad de carga del lugar, de saber, chuta, si esto está más o menos dañado, si veo que están los bordes medio secos, no voy a poner 100 animales en este lado, voy a tratar de parcializarlo un poco. Entonces ahí se puede ver un sector A y un sector B, solamente una subdivisión con un cerco donde uno dice, ahora estoy dándole duro al sector A, luego voy a cambiar al sector B y, por ejemplo, estos mismos ganados que requiere menos, una hembra, un alpaco enfermo, un llamo enfermo, quizás va a ser más fácil pasarlo a este lado, que va a requerir menos alimento y va a permitir que se regenere la vegetación. Asimismo, este es uno de los métodos más utilizados, de los más aconsejables, el pastoreo rotativo. Es cuando nosotros ya conocemos la superficie de nuestro bofedal y lo logramos separar en cuadrantes. Tenemos cuadrante 1, 2, 3, 4. Entonces, ¿cuál es la idea? Primero que todo, considerar la capacidad de carga de más o menos mentalmente de la superficie total donde vamos a hacer manejo. Entonces, ¿qué hacemos? En un sitio 1, idealmente ponemos, por ejemplo, el grueso de los animales. Ponemos los adultos, todos quizás. En el sitio 2 vamos a poner solamente hembras, animales enfermos o crías. Entonces, la presión, la cantidad de alimento que va a consumir el ganado en este sector va a ser mucho menos que en este sector. Entonces después pasamos al sector 2 y las crías con los animales enfermos o las hembras pasan al sector 3, pero la idea es que al volver al sitio 1, la vegetación aquí ya se va a ver, le vamos a haber dado el tiempo necesario para que se haya recuperado. ¿Entienden? Sí, lo entendemos, lo que usted dice. Perfecto. Pero si lo entendemos, así como dice, hay que hacer un cerco y Lo podemos tener, pero las vicuñas, todas esas cosas, sí, estamos de acuerdo. Pero ahora, ¿quién trabaja eso? Si Claro. una persona está sola, esa es la pregunta mía. Este método no requiere tanta estructura, o sea, no requiere que nosotros hagamos un cerco divisorio, sino que, como dice usted, requiere igual la atención de que hay una persona pastoreando el ganado todo el tiempo, pero eso también es trabajo, claro, para evitar que, por ejemplo, se vayan. Acá esta delimitación es más mental, no requiere que sea un cerco, sino que uno diga ya, han estado, ustedes ya lo hacen, por eso les digo que esto es uno de los métodos más recomendables, porque usted dice, está más cerca, no sé, del límite del bofedal, lo voy a dejar pastorear ahí. Espero 3 meses o algo así y los paso acá, y así usted, el conocimiento del bofedal lo va a tener usted, pero no es tampoco que sea... ¿Ah? No, yo te digo, mira, sí, así como tú dices, está bien. Pero ¿qué pasa de parte de nosotros le dejamos sin animales? Y en esa parte las vicuñas están los primeros. Sí, pues, eso es lo otro. Esos están los primeros de entrada ahí, pues tú le dejas este lado y a esta parte vamos a guardar para tal fecha. Pero después las vicuñas, Claro. usted como dijo en el antes que los burros comían todos los pastos, igualito comen luego las vicuñas, Sí, pues. peor que Ahí eso sí comen. sería necesario quizás Entonces poner a el nosotros clausura, no nos conviene dejar así, mejor llevarle para que también que estén comiendo ahí. para que estén comiendo. Sí, pues Depende de los otros vecinos también. por eso les decía que igual en esos casos, si se pudiera optar, por ejemplo, una fuente de financiamiento, lo vamos a ver en unas diapositivas más, optar, por ejemplo, por cercos de exclusión, o sea, generar por medio de un instrumento de fomento del Estado que se haga un cerco de exclusión para que así se evite completamente el ingreso de fauna silvestre, o en este caso vicuña. Tampoco hay que desconocer que en algunos sitios que hay ataques reincidentes de pumas, cuando hay pequeños rebaños de vicuña, se ha comprobado que disminuye el ataque hacia el alpaco y hacia el llamo. Pero, como bien dice usted, estamos por el otro lado, que si se mete un rebaño muy grande de vicuñas, van a empezar a pastorear todo el sitio que nosotros estamos intentando cuidar para el alpaco próxima temporada. Entonces, por Eso es lo que pasa, ¿ves? Eso es lo que pasa a mí, del punto que lo decimos los demás, ¿ya?
a nosotros nos tocó eso. Queríamos cercarle toda la propiedad para que mi ganado, así como usted dice, comerla, porque a mi marido le gustaba manejar el ganado, separarle para allá, para acá y cosas así, ¿no es cierto? Hemos intentado hacerlo eso. Don Agustín hacía manejo genético. CONAF no nos dio permiso para que nosotros cerremos. Después yo fui por allá, fuimos a Parica, fuimos a conversar, le dijimos, ¿qué quiere que haya si nosotros ya no podemos pastorear separados porque se juntan los machos y cosas así? Y dijo, no pueden cerrar, dijo, ustedes saben, porque la vicuña tiene que ver, ¿qué me interesa la vicuña? De que me interese mi ganado, no la vicuña. Entonces me dice, pero ahora usted va a cerrar, me dijo, la vicuña, ¿qué va a comer? Y usted va a cerrar la propiedad. Eso mismo yo va a también tomar tuve agua. discusión. Yo le dije, voy a cerrar mi terreno, no eso. En Putra había reunión, también allá yo le dije, estaba el jefe ahí, le dije, ¿qué quiere que haya? Usted está muy mal, le dije. Le dije, ¿por qué aquí acá? Ya, después al final, hasta el final, cansamos, después al final dijo, ya, hagan. Y fue a ver allá, y dijo, no piensan cerrar. Dijimos que queremos cerrar acá y acá. Ah, dijo, hay agüita allá, dijo, pueden comer, pero champán no tiene la vicuña. Pero a mí no me interesa, yo tengo que cuidar mi ganado, ¿entiende? En un momento que otro no vamos a estar, le dije, quizá vamos a estar uno solo, porque mi marido estaba hace años enfermo, entonces mi marido quería cerrarlo, quería hacer esas cosas, pero nunca nos han metido. Y al final, a último, dijo, ya, hagan. Pero ya mi marido también se fue, pues, entonces sí. Ya quedamos. Y eso es lo malo que nosotros a veces sacamos, nos cuesta sacar seque con pala, sacando así todo verdecito, hasta ahí está. ¿Y la vicuña llega ahí? 100 animales, 200 animales están ahí. Es que ese es un súper buen tema porque, como bien indicado Leonel, ahí también hay un problema de trasfondo que es la accesibilidad de la gente también a los instrumentos de fomento. Porque existen los instrumentos de fomento, pero no muchas veces son, o sea, se hacen difusiones y todo, pero la formulación no la va a hacer un adulto mayor de 70, 80 años. O sea, la formulación tiene que correr por parte de los profesionales que hacen la formulación de estos proyectos. Pero no existen 100 profesionales o 200 profesionales haciendo los proyectos, son escasos. Entonces, yo creo que igual es un problema de fondo de que si usted quiere optar un cerco de exclusión, sea un poquito más fácil optar un cerco de exclusión y no tengan que pedirle también, o sea, hay algunos proyectos que piden papeles y otros que no piden papeles y es súper arbitrario cuando sí y cuando no. Entonces yo creo que un problema de trasfondo es ese, que no sea tan difícil, por ejemplo, conseguir un cerco de exclusión, que no sea tan difícil, por ejemplo, conseguir, como habíamos dicho al comienzo, una sequía nueva o que haya una limpieza de sequía, porque la gente ya no lo va a hacer y tampoco van a formularlo a esta edad tampoco. O sea, muchas veces los proyectos se caen porque les faltó una palabra y se caen, y hay gente que todavía, a pesar de ser adulto mayor, acá arriba formula y se les caen los proyectos y después la institución no tiene el tiempo para poder decirle en qué se cayó y dice, vuelva a postular el próximo año. Pero el problema es algo tangible ahora, y lo de la vicuña lo entiendo completamente. O sea, si se pudieran hacer cercos de exclusión donde se pudieran regenerar específicamente praderas que uno requiere, que para el ganado, poder hacerlo más fácil sería mucho más factible, y la vicuña quizás no sería ni un problema, porque la vicuña cuando ve cerrado sigue su curso y se va, ¿no? Sí, pues se va. La sabiduría la tiene a diario y cuida. Excepto cuando contrata, antes tocamos el tema, una persona ajena a un pastor que no tiene ni idea y quiere ser pastor por necesidad, es el desconocimiento que influye. Ahí la responsabilidad es del ganadero. Eso. Sí, súper importante, perdón, cortito lo que hizo Leonel, porque al final esto, como le había dicho al comienzo, no es una imposición, sino que es un diálogo de saberes por lo mismo, porque acá lo importante es que ustedes vuelvan a tener fresco de que, por ejemplo, si quieren optar al pastoreo rotativo, sí se puede pedir un instrumento de fomento para que se genere el cercado o lo que se necesite para separar los ambientes. O sea, es importante que ustedes ya lo manejan, pero que sepan que existen los instrumentos de fomento del Estado para hacerlo. O sea, no es que tenemos siempre la limitante, como le decía, de los formuladores, que son escasos. Pero existe la posibilidad, o sea, atacarlo de fondo sería que la accesibilidad a los proyectos quizás sea un poco más fácil para los ganaderos que tienen como comprobar urgente, que tienen problemas, por ejemplo, de zonas degradadas bosqueales y que ellos quieren hacer este sistema de pastoreo. Hablarlo con nombre y apellido, o sea, pastoreo rotativo, quiero hacerlo en mi propiedad, necesito cerco de malla ursus de tanta extensión, pero poder hacerlo un poco más accesible también a la gente. Eso podría ser una de las formas de atacarlo. Entonces, son cosas que
si existiera la voluntad también de hacerlo, no que sea todo restrictivo, sino que sea un poquito más abierto a las posibilidades de acuerdo a cómo se ve el territorio. Y vamos a algo mucho más grande, que es que la institucionalidad en Chile viene desde el nivel central. Todo lo que se hace, todos los programas que se diseñan vienen desde un nivel central que no está 100% asociado a la realidad de los territorios. Todo se planifica muchas veces en Santiago, en algunos casos más en Arica, que inclusive en el territorio mismo. Entonces, ¿qué pasa? Se están generando soluciones parche que no son completamente o que no ayudan directamente a la realidad del territorio, porque se planifican en un lugar donde ni siquiera hay bofedales, donde ni siquiera hay queñuales, por decirle algo, donde ni siquiera hay pajonales. Entonces, desde cómo se conversa estas temáticas que para ustedes son tan importantes, está viciado porque muchas veces la planificación viene desde un nivel central que ni siquiera conoce cómo vive la gente acá en el altiplano. Entonces ese es el problema más grande. ¿Sí? Referente a lo que está mencionando, por ejemplo, en el programa de CIR tiene un límite, por ejemplo, el tema del cerco, que claro, son como 2.000 o 2.500 metros de... Sí, 2.500 creo que son, sí. Yo estuve en una oportunidad conversando con un ejecutivo de INDAC. Me dice que en Punta Arenas igual tenían ese conflicto porque los territorios son mucho más amplios. Sí. Y ellos pidieron una excepción a la ley para que se modificara en el sector. Y eso se podría pedir acá también. Eso se podría pedir, claro, porque porque ellos no conocen la realidad del territorio, claro, ese es el problema. Porque uno cerca un espacio pero el otro queda igual. Sí, pues, descubierto. No tiene sentido. Bueno, este sistema de pastoreo ya lo habíamos visto, también como lo indicaba don Filomeno, ustedes ya saben cuándo la vegetación va a semillar, cuándo la vegetación está floreciendo. Es un sistema que igual involucra la utilización de estructuras de cerco para así, por ejemplo, si en este sector tenemos la floración, el momento específico de la floración de una especie, del quiche por ejemplo, o de acá del paco macho, de las semillas de paco macho, evitar de que el ganado entre en época por ejemplo de floración o de época de semilla, porque así que es lo que estamos haciendo. Si nosotros dejamos que ingrese igual, estamos evitando de que las plantas terminen su ciclo natural. Entonces a la temporada siguiente vamos a tener una menor calidad de vegetación para nuestro ganado. Este es otro de los sistemas que se recomienda. Algunas veces se puede optar por poner, si es que existe el cerco, si es que existe el financiamiento, a poner por ejemplo de nuevo hembras, crías o individuos enfermos en este sitio donde no va a haber una presión tan grande, en cambio a este sitio donde van a estar el resto de los animales. Sí, pues arrasa también. ¿No sacan a uno haciendo eso? Bueno, la canalización y el riego por pendiente, que este es uno de los métodos más utilizados acá tradicionalmente, es la generación de sequías, como podemos ver acá, algunas más superficiales, pero que siguen llevando con, por ejemplo, con fondo de roca, con la puesta en B, con una base con una base ya pulida donde el agua vaya escurriendo, otras más profundas que se necesitan para mover grandes distancias de agua. Entonces, ¿cómo vamos determinando? Ustedes ya lo saben mejor que yo, ¿cómo van determinando muchas veces por dónde va la sequía? Por la pendiente del lugar, ¿no? Muchas veces aprovechan la cota. Si ven que el agua está saliendo desde la vertiente, aprovechan la cota toda la altura, y ahí eso es riego por pendiente. Ustedes ya lo hacen. Entonces, es muy práctico para poder utilizarlo. Evita la pérdida de infiltración, lo que estábamos viendo al principio. Si nosotros utilizamos este método y nosotros tenemos considerado hacia dónde va la pendiente, vamos a evitar que el agua se canalice en sectores más centrales y se vaya metiendo por debajo y la perdamos y después aparezca 3 estancias más abajo. Entonces, esa es la idea, que los canales estén diseñados de la forma. ¿Y cómo medimos la pendiente? Nos paramos de forma vertical al punto más o menos donde queremos, a todo con cálculo de cabeza. Vemos, estoy parado, no sé, en este caso a 1,80 m. Allá a 3 metros más o menos está donde quiero que salga la vertiente, y de ahí hacemos un cálculo sencillo que es la altura que estaba diciendo dividida la distancia recorrida, lo que vamos a caminar los 3 metros, y eso lo multiplicamos por 100 y nos va a dar el grado de pendiente. Mientras más cerca a los 90, mientras más cerca a esto, va a ser mucha pendiente. Entonces siempre tenemos que optar por pendientes menores a los 90 grados para que así el agua pueda bajar y utilizar las características del ambiente, las características del lugar. Aprovechar que si tenemos una cota que viene bajando, y lo mismo, no hacer un canal, por ejemplo, si estamos en una parte muy alta, no hacer un canal muy grande porque el agua va a bajar súper fuerte y va a pasar muchas veces que va a traer piedras, va a traer vegetación,
como indicaba don Juan, como indicaba don Alberto, esas piedras después van quedando depositadas en otro lado y termina siendo un problema que lo vamos transportando, ¿no? Entonces, para el diseño del canal siempre tener considerado eso, la profundidad que vamos a necesitar dependiendo de la pendiente, y siempre en la limpieza evitar de que acá, sobre todo en el curso principal, existan mucha presencia de vegetación y también de piedras que pueden ir circulando. Requiere mantención, eso lo sabemos, requiere mantención constante, y ojalá existiera la mantención constante también por parte de ayudas del Estado. Claro. Y la creación de estos canales y zanjas, como ya ustedes lo saben, lo han visto en sus propiedades, debe también depender de la época donde se haga. Si tenemos un bofedal salino, en el caso por ejemplo de don Alberto, quizás convenga hacerla antes de la temporada de lluvia, para que así cuando ya llegue la temporada de lluvia podamos redistribuir mejor el agua. En algunos otros casos, si son más hídricos, estaría bueno quizás igual tener la lista antes de la temporada de lluvia, pero no hacerlas tan grandes en pendientes, porque el agua va a caer muy fuerte y nos va a terminar depositando un montón de material pendiente abajo. Entonces también considerar la época, y los canales, como les había dicho, deben tener la suficiente profundidad para evitar que nos vaya pasando esto. Si son muy profundos, a veces la lima tiende a proliferar más, porque la lima como que creciera de abajo, va enraizando hacia abajo, entonces crece y crece cuando son muy profundos. Si son muy superficiales, el agua se queda arriba, viene la época del hielo y se congela, y al final el ganado recién a las 11 por ahí puede empezar a consumir agua si es que quiere acercarse a alguna fuente de agua. Otro método que ustedes conocen, quizás algunos todavía lo utilizan, que igual requiere harto esfuerzo físico, es el rechampeo. El rechampeo consiste, ustedes ya lo saben, en sacar, por ejemplo, nosotros tenemos esta superficie bofedal. Si nosotros sacamos de alguna parte donde la vegetación esté sana, la acoplamos para extender un poco el bofedal, lo que decíamos delante, considerando el tipo de pendiente, considerando por dónde viene el agua, considerando la estación y el tipo de ganado que va a venir. Lo que vamos a obtener es que si sumamos un poquito de champa o lo vamos acoplando en la época que corresponde, vamos a tener una mayor superficie de bofedal, por ende van a entrar la mayor cantidad de ganado. Hay que tener claro que se sugiere hacer esta actividad durante los tiempos de lluvia, para que así haya mayor prendimiento de la vegetación, porque si nosotros la sacamos en la época seca, la ponemos en un lugar donde queremos que el bofedal prenda, que el bofedal crezca, y lo hacemos en la época seca, no va a prender, porque va a requerir un aporte constante de agua, va a requerir que nosotros estemos regando constantemente. Entonces, ¿qué hacemos? Mejor aprovechar de hacerlo un poquito antes de la época de lluvia. Entonces, cuando ya sea la época de lluvia como tal, va a haber el agua constante, en el caso ideal, que permanezca para que se riegue y esta vegetación se establezca en el lugar. Asimismo, tenemos métodos de restauración pasiva que ya lo hemos hablado todos, como han salido hartos temas de conversación. Acá tenemos, por ejemplo, los cercos o pantallas de exclusión, que básicamente es, por ejemplo, acá está el bofedal al frente. Tenemos un área donde se ve bastante degradada, donde está aflorando ya algunas partes del suelo desnudo. Entonces, ¿qué hacemos? Ponemos un cerco de exclusión de ciertas características. Acá vemos más o menos el armado. Ustedes seguramente ya están familiarizados con todo el tema de las mallas Ursus, del armado. Entonces, nosotros detectamos el lugar que queremos mejorar, que queremos excluir, ponemos el cerco, se instala y se mantiene de acuerdo a la temporada donde nosotros vayamos viendo cambios visuales, por ejemplo, en la vegetación. Vale decir, en los sectores donde esté verdeando, si se ve que la vegetación está más homogénea, pero no es solamente llegar y poner el cerco y dejarlo ahí y que se nos va a mejorar la vegetación porque no va a entrar el ganado. Estos lugares también deben ser regados. Entonces, todos los métodos presentados son combinables. Todos son, o sea, si yo me voy a poner en este bofedal, no voy a solamente decir voy a poner un cerco de exclusión porque el bofedal está feo. Quizás podría canalizar el agua y poner un cerco de exclusión, y tenemos ahí dos métodos de mantención y restauración de praderas para hacer que de una temporada a otra, si necesitamos después meter animales acá, por ejemplo crías o qué sé yo, para evitar la caza o otros aspectos, los podemos poner en estos sitios que ya van a estar un poquito más restaurados. Vale decir que los cercos o pantallas de exclusión están actualmente financiados por CIRS, como ya tienen un límite de metros lineales. Pero igual está bueno que se sepa y que se siga manteniendo en el colectivo de que están las fuentes de financiamiento. Si son fáciles de acceder o no, es un tema de la institución, pero por lo menos existen esas fuentes de financiamiento. Y lo del rechampeo también.
No sé si está dentro de los CIRS ahora. Ya, y la última ya para terminar, el abonamiento orgánico que se puede hacer de manera indirecta o de manera directa. Acá tenemos un diagrama de cómo hacerlo de la manera indirecta, que es generando un agujero donde se mete materia orgánica, que puede ser la comida domiciliaria, tomate, pepino, lo que coman, de verduras, más guano, más ceniza. Eso se deja acá, se le echa agua, se tapa, luego se cubre. Este método es súper utilizado en Bolivia y en Perú. Se cubre con vegetación seca y se deja aproximadamente de 2 a 3 meses. Todo lo que nosotros le pusimos va a decantar y va a generar un líquido blanquecino, un líquido blanco. Ese líquido blanco después se puede aplicar directo a la superficie que nosotros queremos mejorar. Si tenemos una superficie que está erosionada, donde falta vegetación, pero queremos abonar lo orgánico para que el bofedal vuelva a prender ahí, este método es súper efectivo si nosotros nos damos el tiempo de hacer todo el ciclaje, el ciclaje orgánico de la materia. O sea, como les digo, materia orgánica, aquí está la proporción. Materia orgánica en la base, guano del ganado en el estrato que viene, ceniza, materia seca, para que ayude con el tema de la humedad, y luego agua. Y eso se cubre con materia seca y se esperan de 2 a 3 meses hasta que ya más o menos esté blanco y líquido, y eso se utiliza para abonar de manera indirecta nuestras praderas. Y asimismo la aplicación directa, el abonamiento orgánico directo también existe, que muchas veces ustedes lo deben utilizar, que es sacar las fecas, la heces de nuestro ganado y ponerla en los lugares donde nosotros queremos que vuelva a prender la vegetación. Bueno, y ahora, para darnos un momento, me gustaría saber qué opinan ustedes de estos métodos, si ustedes considerarían algún otro, alguno que estén utilizando en la actualidad, que quizás no estuvo mencionado acá, porque existen muchísimos, depende mucho también de la herencia, me imagino, que cuáles son los que más se utilizan, cuáles más son los que le inculcaron los ancestros, los antiguos. No sé si alguno quisiera dar alguna opinión. ¿De métodos de recuperación y mantención de praderas? ¿Sí? Yo creo que tengo que ponerlos a trabajar no allá, porque así como dijo Filomeno, estamos dejando los muchos ya. En esos sitios estamos dejando. Y hay que ponerse a trabajar y trabajar en comunitario. Eso yo creo que eso como lo hacían antiguamente. Todos ayudaban unos con otros. Yo ahora últimamente, ya 20 años, 30 años, ya no se hace eso, ya porque esas personas que habían ya, mayoría se fueron ya. Y la gente que estamos llevando de estas generaciones, que somos nosotros ya no está pasando con eso. Por eso que nosotros trabajamos lo más facilito, la verdad, y no hacemos nada ya, estamos dejando que se sequen los vedales, y por lo mismo que los vedales se están secando, nos estamos cuidando como buscando los animales, y los animales se están viendo para otros lugares también, y todo eso está pasando. O sea que yo lo único nuevo que tenemos que poner las pilas, empezar a trabajar, y para que mañana pasado no sigamos que se lo están muriendo los animales, o no, sabemos por qué se mueren, eso ya sabemos. Pero teniendo un buen pasto, o regándolo, yo sé que se puede salir. Eso, Gracias, tío.